Gloria al Señor Jesús. Nosotros hemos venido trabajando una serie de temas que Dios ha puesto en mi corazón. Gloria a Dios. Y es acerca de hacer una escuela de formación porque hay una necesidad de hacer evangelismo y misiones. Todos nosotros debemos, como pueblo de Dios, identificarnos con esa necesidad. Amén. Cuando nosotros hablamos de la gran comisión de misiones y evangelismo, estamos hablando del plan personal de Dios. A eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a hacer de nosotros instrumentos para gloria suya. Y también entonces vamos a continuar en este buen propósito dentro del área espiritual. Y vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, para entrar en nuestra enseñanza. Hemos llevado una secuencia de temas y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la personalidad de evangelizar o del que evangeliza. Y alguien dirá, no, pero yo no salgo a evangelizar, pero usted en algún lugar está, puede ser en su trabajo o está en un lugar X y alguien le pregunta algo solo porque sabe que usted es cristiano y a partir de ahí ya está evangelizando. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer la Biblia, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 16. Amén. La personalidad del evangelista. Vamos a continuar en la gracia de Dios con nuestra serie de formación. Y qué bueno que nosotros amemos la obra de Dios y nos dejemos usar por Dios cuando Él quiera hacerlo. Dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a elevar una palabra de oración y que sea Dios moviendo nuestras vidas por medio de esta enseñanza en esta mañana. Soberano Dios maravilloso. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, tiene el propósito de alimentar nuestra alma y saciar la sed del alma. Oh Padre soberano, en esta hora te ruego que seas bendiciéndonos conforme a la necesidad de tu obra a través de la palabra. Glorifícate, Señor Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado, como lo has hablado a través del profeta Isaías también. Bendícenos en esta mañana por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, pueden estar sentaditos, algunos de pie. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas. No, ahorita no hay niños, dejemos así, vamos a estar en la dominical. Bueno, una hojita para el chiquitín y seguimos en la dominical, porque no tenemos así muchos niños hoy. Vamos a estar aquí en el salón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Aquí hay una observación que hace el apóstol Pablo a Timoteo y que es una observación que nos hace a todos nosotros como iglesia también. A veces uno dice, yo me tengo que cuidar de esto y de aquello. De lo que uno más se debe cuidar es de uno mismo. Amén. La Biblia dice que el que mire que esté bien o el que sienta que está bien, mire que no caiga. La Biblia dice que nosotros somos puestos en medio del mundo como luminares en el mundo. Dice que hemos sido puestos como piedras vivas. Dice la Biblia que hemos sido puestos y llamados como iglesia morada del Espíritu Santo. Digamos gloria a Dios. Dice la Biblia que hemos sido puestos como la sal de la tierra y que no podemos perder ese sabor que Dios nos da.
Dice la Biblia que tengan los hombres como administradores de los misterios de Dios. Amén. Así que realmente llevar el evangelio es algo muy grande. Habla de ser embajadores. Y ese título es algo importante. Porque usted se pone a observar cuando hay un embajador de un país en otro lugar y por todo se le observa su conducta, su comportamiento, cómo conoce las leyes, cómo se relaciona con las leyes de otro país y cómo facilita procesos o tratados o acuerdos con otro país. En este caso, nosotros sabemos que nuestra ciudadanía es celestial y que aquí solo somos peregrinos, extranjeros, estamos por un tiempo, pero dice la Biblia que esperamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice la Biblia, una ciudadanía no hecha de manos, sino que es una ciudadanía eterna en los cielos. Y para poder llegar a esa plenitud, para poder alcanzar esos propósitos, lo más importante aquí es tener cuidado de nosotros mismos. Amén. Fracasar es fácil. Sostenerse firme en Dios es lo importante. La Biblia dice que también un hombre muy reconocido, y voy a ilustrarlo como ejemplo, llamado Salomón, dice que era muy sabio, que había compuesto muchos proverbios, y cuanto más estudió y escudriñó, se preocupó por tener palabras agradables para transmitir al pueblo, palabra de verdad. Fue el que escribió el libro de Eclesiastés, que se conoce como el libro del predicador. También compuso proverbios y algunos pasajes como Cantar de los Cantares. Pero su personalidad se sostuvo en integridad mientras estaba plenamente conectado con Dios. Una vez dejó de mirar a Dios, dejó de mirar la palabra y se apartó de las leyes de Dios para ir en pos de otras cosas, se precipitó al fracaso sin regreso. Tanto que 2 veces le habló el Señor de que se reconciliara, que volviera, y no quiso. Y desafortunadamente partió sin salvación. ¿Por qué traje el ejemplo de ese hombre? Porque es un ejemplo de gran impacto. Era conocido como el hombre que recibió sabiduría de Dios. Era conocido como el consejero en medio de Israel. Era conocido como el hijo del cantor más reconocido en Israel. David era el cantor y su hijo Salomón quien le sucedía en el trono para gobernar a un pueblo importante. Salomón tenía muchas cosas que reconocerle, pero también fracasó porque dejó de tener cuidado de él mismo y de la doctrina. No fue otra cosa. Dejó de tener cuidado de su propia perspectiva, de lo que Dios le había mostrado, y empezó a poner su mirada en cosas que lo iban a destruir. ¿Cuántos hoy están mirando otra cantidad de cosas por allá afuera y están ocupados en cualquier otra cantidad de cosas, cuando hoy es un espacio para tener cuidado de nosotros, de nuestra vida espiritual, de crecer en el propósito de la doctrina del Señor, porque el Señor quiere que la obra se expanda, pero lo va a hacer a través de aquel que se consagra, de aquel que se llena de su poder y que se enfoca en conocer el objetivo de las Escrituras. Digamos gloria a Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Ten cuidado de ti mismo.
y de la doctrina. Hay quienes se quedan en un lugar más por emociones que por la conciencia de la verdad del mensaje de Cristo. Y eso es triste, pero hay muchos lugares donde la gente va más por una emoción o por una causa tercera que los motiva y no por el sello de lo que es la iglesia. No tienen cuidado de ellos mismos para hacer lo que la Biblia dice, sino lo que otro hombre se inventó después. Quizá muchos no tienen cuidado de realmente analizar las escrituras, sino que van y escuchan lo que otro dice y lo decretan como si fuera palabra de Dios, cuando muchas veces solo es palabra de hombres. Por eso este texto es tan importante. Ten cuidado de ti mismo. Aquí tenemos una fotico. Alguien está explicando a otros sobre el mensaje. Pero para que ese mensaje sea eficaz, quien lo predica debe vivirlo. Y quien lo escucha debe encontrar ese reflejo en aquel que lo testifica. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. La palabra puede caer en cuestionamiento en un oyente porque quien lo enseña no lleva el ejemplo. Nosotros debemos seguir el modelo que nos entregó Cristo. Él vino a hacer y a enseñar. Gloria al Señor. ¿De cuántas cosas debemos tener cuidado? Alguien dice, no, yo me tengo que cuidar mucho del diablo. Y claro que es nuestro enemigo, espiritualmente hablando. Pero yo le voy a decir algo, hay gente que peca y le echa la culpa al diablo y a veces el diablo no tiene la culpa. La culpa es su propio descuido. Yo no estoy aquí siendo abogado del diablo, porque hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, igual que a todos sus demonios. Hay que reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero muchas veces lo que hace daño en el creyente es su propio descuido y después está buscando culpables. Cuando uno se descuida, el culpable es uno. Y después dice, ay, es que Dios no me responde, es que solo tengo problemas, es que solo hay situaciones difíciles, solo me aquejan las deudas. Y aquí el Señor está diciendo, ten cuidado de ti mismo. Ay, es que yo siento que yo oro y ayuno y vigilo y voy a culto, pero como que no pasara nada. Ten cuidado de ti mismo. Dios no se queda sin respuesta. Dios siempre responderá de una o de otra forma, pero Él responde porque Él es fiel. El asunto muchas veces está en que si no estamos cuidando de nuestra misma vida espiritual, ¿cómo pensamos que Dios nos responda, nos deje ver un milagro, nos deje ver un prodigio, una señal, una respuesta? A veces no es culpa del Señor, sino de cómo estamos cuidando nuestro proceso en temor hacia Él. Y de la doctrina. Hoy en día hay muchas formas de doctrina, hay muchos vientos de evangelios y cualquier cantidad de cosas que Pablo en una ocasión dijo, ¿quién los fascinó? ¿Quién los perturbó? En una ocasión el apóstol dice, tengan cuidado porque de entre aquí mismo se levantan quienes introducen herejías destructoras y niegan al Señor que lo rescató. Entonces mire que no solamente es tener cuidado de uno como persona, sino de la puntualidad del mensaje. Dice el texto, persiste en ello. Haciendo esto, te salvarás primero a ti mismo.
Voy a traer a relación un ejemplo de hace muchos años. Hoy en la red de familia con las familias pastorales trabaja distinto, pero hace unos años la familia, bueno, el pastor se enfocaba en predicar y en aconsejar a todo un pueblo, pero a veces en su propia casa sus propios hijos se estaban perdiendo. Eso pasó hace unos años porque faltaba un seguimiento a la familia muchas veces, pero se ha desarrollado un plan en donde se fortalece la familia pastoral, se fortalece la familia de la iglesia y se cultiva un buen testimonio para los amigos y todos los que están afuera sin el conocimiento pleno del Señor. Pero lo primero que detalla el mensaje a Timoteo es: si tú tienes cuidado de tu vida y de la palabra que Dios envió tal como ha sido dada, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Porque sería muy triste que alguien hable para muchos, buscando que muchos sean salvos, pero asimismo esté quizá en riesgo y en tela de juicio su salvación. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Salvarnos a nosotros mismos. Alguien dice, pero ¿cómo puedo salvarme a mí mismo? Y aquí está diciendo la forma, el cuidado. Si usted tiene un tesoro, no lo va a dejar en un potrero, no lo va a dejar sobre el techo de la casa, no lo va a dejar en la plaza de mercado. Usted va a tener un lugar donde solo usted tiene acceso a su tesoro. La salvación debe ser la prioridad en nuestras vidas. Si no es la prioridad, entonces estaremos perturbados de muchas otras cosas y siempre el propósito de nuestra fe quizá aparecería en otro lugar. Pero bienaventurado el que tiene por práctica y no por discurso lo que la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque ese sí sabe tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a detallar otros puntos importantes en esta hora y vamos a introducirnos con este reflejo. Ahí hay una foto y habla de un espejo, y el espejo suyo y mío en la vida cristiana es la palabra del Señor. Usted y yo, como evangelistas, como conocedores de la verdad de Dios, debemos evaluar nuestra personalidad y corregir nuestras falencias. Muchas veces somos más dados y más fáciles a observar los defectos de otro. La Biblia, en una porción de los libros poéticos, dice, y también a través de algunas notas de los evangelios lo referencia: hay que sacar primero la viga de nuestro propio ojo para poder ayudar a sacar la paja del ojo de nuestro hermano. El que sepa que es perfecto, levante la mano. No habemos perfecto absolutamente. El único perfecto y santo de forma absoluta se llama Jesús. Pero Él nos trajo el evangelio y ha dicho en su palabra: el que esté en el camino de la perfección, este me servirá. Y no es fácil. A veces vienen situaciones que angustian el alma, pero Dios tendrá misericordia y nos llevará en victoria como en su palabra lo ha establecido. El evangelista, usted y yo como creyentes, debemos evaluar nuestra personalidad. ¿Cuántas veces usted se ha sentado o se ha tomado el trabajo de hacer una lista de sus fortalezas, de hacer una lista de sus debilidades, de hacer una lista de sus oportunidades que el medio le ofrece? ¿Cuántas veces se ha dado a la tarea de hacer una lista de las amenazas que hay en contra suya? Y eso es parte de evaluar lo que somos.
¿Qué cosas buenas tengo? ¿Qué cosas Dios cultivó en mí? ¿Qué cosas malas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que quitar? Porque hay cosas que no ayudan en nuestra vida espiritual. Digamos, gloria a Dios. Tendremos cositas que corregir. Yo recuerdo hace unos años en otro lugar que estábamos en un programa de jóvenes y dorcas y le tocó a alguien y dijo, haga un pequeño resumen de sus debilidades. Y dice delante de todos, yo no tengo debilidades. ¿Será que alguien no tiene debilidades? Cuando una persona se autoexamina bien, descubre algo. Y a veces es más extensa la lista de las debilidades que las fortalezas. Pero Dios, por su palabra, nos fortalece y nos proyecta. Pero ¿qué falencias quizá habrán por ahí? ¿Será que hay alguna falencia en la forma de administrar la comunicación personal? ¿Habrá alguna falencia en la forma de administrar los recursos? Quizá para hacer diferencia de lo que es de Dios y no es de Dios, o de lo que es obligación social, etcétera. ¿Será que hay alguna falencia para administrar los asuntos de Dios? Quizá a veces el tiempo no le alcanza. Quizá a veces el problema es la administración del tiempo. Pero la palabra del Señor nos enseña a ser buenos administradores del tiempo también. Bendito el nombre del Señor Jesús. De acuerdo al modelo que Dios nos ha dado y la personalidad que debemos tener, ¿cuál es nuestra medida? La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Cristo es nuestro modelo de referencia. Él es el evangelista por excelencia y nosotros debemos reflejar esa personalidad en nuestra vida. Digamos, gloria a Dios. Es decir, ya no vean al hermano Néstor. Ya no vean solamente a la hermana Yelina. Ya no vean solamente a la hermana Yorlanda. Ya no vean solamente a la hermana Elcira o a la hermana Marisela. No, vean a Cristo reflejado en ese hombre, en esa mujer. ¿Por qué? Porque se dio a la tarea de mirar hacia adentro y de mirar que hay cosas que corregir, falencias que arreglar y encontrarnos en acuerdo con ese modelo perfecto que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En otras palabras, si no se refleja Cristo en nuestra vida, la esperanza de gloria está en un problema. Porque Él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Y si Cristo no está en ese creyente, ¿qué va a tomar? Para ilustrar de algún modo y hacerlo un poco más comprensible. Cuando hablamos de la personalidad como pueblo del Señor y evangelistas, debemos ser un modelo a seguir. Recordemos que el consejo de Pablo es tener cuidado de nosotros mismos y perseverar en ello por bien nuestro y de otros. Debemos cuidar de tener una personalidad ejemplar. Amén. Que nuestra medida sea justa. Nuestro sí en el temor de Dios sea sí y nuestro no también sea direccionado porque Dios es el que nos mueve. Porque la gente muchas veces no entiende por qué decimos sí a algo, por qué decimos no a algo. Pero lo hacemos por conciencia de la verdad del mensaje que Dios ha implantado en nuestra alma. Digamos, gloria a Dios. Entonces, nuestra personalidad, ¿qué entiende con la foto? Muy variable, ¿cierto? Clásico, nerd, relajado, posmoderno. ¿Cómo quiere ser? ¿Qué personalidad quiere tener? Hoy en día la gente está buscando identidad y uno ve a los muchachos que se usan unos estilos de peluqueado bastante inusuales. Pero para ellos es la moda. ¿Por qué? Porque ellos quieren hallar una identidad y están buscando
imprimir impacto en otros. Y hay algunos que lo logran solamente con la forma de vestirse ni peluquearse. Con eso nomás dan una impresión. Pero vamos entonces a mirar un poco más en detalle. La personalidad es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona en diferencia de los demás. Y lo que debe hacer distinto a un cristiano es su identidad por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice allá en el libro Primera de Juan 5, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros conocemos y estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y como tal, es lo que nuestra vida debe reflejar. Digamos, gloria a Dios. Rasgos y cualidades de Cristo. Se admiraban de su doctrina. Hablaba con autoridad. Cuando tenía que juzgar, lo hacía sin temor, porque tenía claridad y tenía autoridad moral para reclamar sobre la causa de otros. Y si nosotros somos cristianos, ¿qué rasgos y cualidades estamos reflejando? ¿Qué configura la gente cuando nos ve? Hay a quienes la gente les dice, ¡ah, sos un evangélico mediocre! La gente usa otro término más feo. Y el problema es que la gente no va a decir, eso fue solo ese evangélico. No, la gente dice, eso, todos esos evangélicos son así. Se está fijando en la personalidad de uno, dos o tres. O quizá de uno, pero por culpa de un mal ejemplo juzga que todos son iguales. Pero qué bueno también cuando hay unas personalidades definidas. Y que cuando alguien dice, oiga, esa señora, qué personaje. De verdad que a ella sí se le nota que tiene a Dios en el alma. Qué forma de vivir, qué forma de enfrentar las cosas. Qué manera de comunicarse. Tiene una personalidad definida porque el que le hizo nueva criatura le dio identidad. ¿A cuántos nos han dado nueva identidad? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice la Biblia, creados según Dios. Aleluya. Así que si la gente quiere parecerse a los famosos de este siglo, usted y yo tenemos como propósito parecernos a Cristo. La Biblia dice, y lo leímos iniciando el culto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y también en otra porción dice, por los frutos le conoceréis. ¿Qué está viendo el mundo en tu vida de cristiano? ¿Qué está viendo tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá? A veces decimos, uy, es que son supremamente duros. Eso, ese corazón no cambia. ¿Será que de pronto hay pequeñas cositas en nuestra forma de ser que impide que ellos se decidan? No lo sabemos humanamente hablando, pero Dios por el Espíritu discierne el alma y nos muestra cuáles son esas cositas feas que impiden que a veces nuestra propia familia se entregue al Señor. A veces nosotros decimos, no, yo soy un cristiano modelo. Preguntémosle a Cristo, Señor, ¿cuánto me falta para hacer ese modelo conforme a tu palabra? ¿Qué cositas están haciendo daño? ¿Qué actitudes, qué formas de expresión de pronto he usado y le han hecho daño a los míos para que no decidan buscarte? Cierto que uno a veces poco piensa sobre eso, pero es importante también traerlo a relación. La personalidad encierra todo lo que es el ser de la persona. Pero nosotros tenemos una identidad cristocéntrica por causa del mensaje. Ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como tal, entonces debe ser nuestro comportamiento, nuestra idoneidad para movernos en medio de un mundo con tanta necesidad de Dios. Porque el mundo necesita mucho de Dios. Y escuche esto,
En algún momento determinado, el único recurso que una persona puede tener para acercarse a Dios es su vida, su personalidad, sus palabras, sus expresiones. En muchas ocasiones alguien necesita de Dios y el único acceso que tiene para llegar de alguna forma es su personalidad como hijo o hija de Dios. Dios se le puede manifestar a esa persona, pero Dios también puede manifestarse por medio de su vida para hablarle a otra persona. Por eso es tan importante cuidar nuestra personalidad como hijos de Dios. Así también actuaremos la forma de vivir y la forma de vestir. Nuestra presentación cuenta de lo que somos como hijos del Señor. Áreas de nuestra personalidad. Primero, nuestra actitud. Hace un tiempo venía diciendo que el que tiene una mala actitud es como el que tiene un mal aliento. Si usted está cerca a una persona que tiene problema de halitosis, ¿cómo se siente? Cierto que uno es complicado, uno, uy, pero le regalo unas mentas, le regalo un tapabocas, que se eche un blister, ¿cierto? Porque no es cómodo estar con una persona que tiene mal aliento. La mala actitud es como el mal aliento, todos quieren estar lejos. Una persona con mala actitud suele ser una persona muy solitaria, poco sociable y sin disposición y compromiso para participar del crecimiento del grupo en lo que hace. Nuestra actitud es muy importante. La actitud es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. Entonces, que hay un evento y ese hermanito corre, va y viene, y sillas y cosas y está pendiente de todo y a toda hora está diciendo, hermano, ¿qué hago? ¿Qué le ayudo? ¿Qué hace falta? ¿Dónde hay que ir? ¡Qué buena actitud! Amén. Ese tiene buena actitud, está en la jugada mirando qué hay que hacer y ayudando y en sintonía con el plan y la obra. Pero el que tiene una mala actitud, ya empezaron con ese otro programa y ahora toca volver a sacar tiempo, toca sacar otro día y toca gastar más gasolina y toca por allá desgastarse uno con mirando a quién es más. No, si una persona quiere servir y está mirando todo ese poco de cosas como un pero, tiene un problema de actitudes. A Dios se le debe servir con lo mejor de lo mejor. Él merece lo mejor de nosotros, ¿sí o no? Que hay que hacer esto para la obra de Dios. Vamos entonces a ponerle el alma, el corazón, la pasión, porque vamos a hacer algo bien hecho, porque es para Dios. Eso es la actitud. El hermano dice, yo voy a estar a cargo del culto, entonces voy a tenerle actitud al desarrollo del culto. Pero alguno está a cargo y entonces como que le da sueño y como que le falta. Pidámosle al Señor que si nos falta actitud, nos ilumine la forma de reflejar una preciosa actitud. Pero la actitud es algo que se refleja desde la condición de nuestra alma, de nuestras pasiones. Si amamos a Dios, entonces amaremos trabajar para Él y nuestra actitud será la mejor. Está el que dice, yo voy a ir a ganarme un amigo y voy a visitarlo y voy a orar por él y voy a acompañarle en el proceso y le voy a explicar. Y si el pastor no puede ir, yo voy. Ese tiene una buena actitud. Pero el que tiene una mala actitud en esa área de identidad para servir, dice, no, eso que vaya a los diáconos, que vaya el pastor, que vaya otro. ¿Y por qué me va a tocar a mí si hay más que lo puedan hacer? Y siempre está buscando que otro lo haga porque él no quiere actuar. Así que nuestra actitud cuenta cómo estamos actuando en cuanto al plan de Dios. ¿Estamos en un buen nivel de actitud? ¿Reflejamos amor y pasión por lo que es de Dios? O quizá de pronto a veces más fácil es reflejar el cansancio o la pereza o los ataques del enemigo. Cuidemos la forma de actuar porque como hijos de Dios todo lo que hacemos es contado delante del Señor.
De acuerdo a esto, el comportamiento del evangelista o del creyente ha de ser sin reproche, ha de ser irreprensible, que usted se pueda parar de frente de alguien y decirle: ¿de qué te he hecho daño? ¿De qué me acusas? Cierto, sería bonito alguien que así como, mire, como los hebreos, como Sadrach, Mesad, Abednego, así como Daniel, que los sátrapas buscaron de qué acusarles y no he encontrado nada de qué acusarles. ¿Por qué? Porque esos muchachos tenían una buena actitud, habían sido direccionados en el conocimiento de Dios. Amén. Está como el que tiene buena actitud para escuchar la palabra y gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Pero también está el que no tiene actitud y así tenga un predicador bomba. Se queda ahí, se agacha, pone una mano en el cachete, mira el reloj y no siente nada. Porque para que la palabra surte efecto, es importante la gloria de Dios en el que habla, pero también en el que escucha, porque sabe que lo que oye, así sea sencillo, viene de Dios para su perfeccionamiento en su vida. Digamos, gloria a Dios. Vea, puede Dios usar al hermano más sencillo con menos letras, pero con una actitud de pasión por la causa del Señor, imprime un propósito. Alabanzas al Señor. Lo importante es estar sin reproche, estar irreprensibles. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 2, la Biblia dice: pero es necesario que el obispo, hablando de aquel que predica, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, decoroso, prudente. Bueno, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hablando en este caso del obispado, de ejercer la predicación. Pero eso tampoco se queda solo en el obispo, porque luego habla de los diáconos y da esas mismas características: que sea gente irreprensible, que esos diáconos, que esas diaconisas sean fieles en su hogar, sea gente sobria, sea gente decorosa, que lleva en alto la dignidad del evangelio. Es gente que es prudente, que son aptos para enseñar, que tienen hospitalidad, están dispuestos a ayudar a alguien más. Esas son actitudes que nosotros debemos reflejar como servidores de nuestro Dios. Aleluya. La actitud no es solamente la manera de ver las cosas, positiva o negativamente, sino la forma de cómo se están haciendo las cosas. El evangelista o el creyente o el que predica o el que vive el evangelio, usted y yo como cristianos del Señor, debemos ser amables. Amén. Es que yo no saludo a fulano porque no me saluda. Salude lo que tanto saludarlo tendrá que saludarlo. Salude. Amén. Que es que ese siempre que me mira rayado. Dale una sonrisa, que las sonrisas son salud emocional. Amén. Hay gente que una sonrisa le ayuda en medio de tantos problemas. Pero cada cuánto le ven una sonrisa. O a toda hora lo ven así bravo, con cara estirada. No puede ser. Porque si tiene al Señor, debe tener un espíritu afable y apacible. Debe ser nuestra petición, como lo decía David: espíritu noble me sustente. Aleluya. Amable. Yo estos días quedé impactado. Una señora de otro grupo me dijo algo que daba dolor de cabeza. Y ella me decía: mire, lo que pasa es que hablé con fulanito de tal, no lo voy a mencionar tampoco a la señora, solo el ejemplo. Y qué tristeza cuando me dice que él para qué se congrega si con quienes más ha tenido dificultades ha sido con los evangélicos. Y no puede ser. ¿Qué tipo de evangélicos son? Porque hay muchos que no son buenos cristianos, son falsas doctrinas. Y lo único que hacen es perturbar la imagen del cristianismo. Y la gente no está diciendo qué denominación es. La gente generaliza: esos evangélicos son así. Pero usted y yo sí podemos reflejar la diferencia, porque nos ha sido invocado el nombre que es sobre todo nombre. Nos ha sido dado el poder del Espíritu Santo, y eso es lo que imprime un impacto de gracia en la gente. Aleluya. Y podemos ser amables, sociales,
servirle a la gente, a la comunidad, buscar ser agradables ante todos los que nos rodean, porque reflejamos a Cristo en nuestra vida. Nuestra comunidad nos necesita. Es decir, este personaje que estamos mostrando aquí no pelea con nadie, no es pendenciero, no es contencioso, no se embriaga, como dice la Biblia, solo busca hacer lo que a Dios le agrada. Alabanzas al nombre de Jesús. No usa palabras deshonestas o que deshonran el evangelio, porque eso sí que es triste. Es que fulano de tal dice que es cristiano, va a tal parte, pero eso habla más feo. Fulano de tal dice que es cristiano, pero se echó unos tragos. Fulano de tal dice que es cristiano, pero eso anda más por allá con sus amigotes que con la gente de la iglesia, haciendo otras cosas extrañas. No puede ser. Nosotros, dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda la que sea útil para edificación. Ay, que yo vi a un hermano fulano de tal hablar feo y lo ayudó, lo corrigió, lo dejó pasar de largo. Ah, no, yo solo oro por él. La fe sin obras es muerta. Hay momentos donde más allá de orar, hay que acercarse, hay que hablar, hay que orientar, hay que dirigir, hay que crear conciencia. Nuestras palabras son muy importantes. Alabanzas al Señor. No usa palabras que deshonran el evangelio, sino que usa palabras que adornan su dialecto cristiano de acuerdo a la cultura de su contorno. No se desequilibra frente a la ira. Y lo más interesante es que si en algún momento alguno se desequilibró, ahí sí todo el mundo lo está viendo. Vea, la gente no está viendo el bien que usted hizo todo un año. La gente está viendo el momento en que usted fracasa. Y eso sí es lo que sacan a relucir. Se equivoca alguien y hablan de su equivocación, no de sus muchísimos aciertos y cosas buenas. Es por eso que debemos tener cuidado de nosotros mismos. Y esta palabra está enfocada a ese propósito, el comportamiento de nuestro cónyuge, por ejemplo. Hijos o esposa o esposo, debe ser admirable. Usted y yo como creyente debemos hacer lo que es justo. Alabanzas al Señor. No debe hacer nada que vaya en contra de su conciencia para que ésta no le acuse al momento de predicar el evangelio. En conclusión a esto, podemos decir que en la primera carta de Timoteo, el capítulo 3, encontramos algunos de los requisitos de el que es evangelista. Y usted con calma lo puede mirar. Dice que tenga bien a sus hijos y a su esposa en toda sujeción, con honestidad. Hablando del que ministra, porque dice que si no puede administrar su hogar, ¿cómo va a apacentar la iglesia de Cristo? Y luego habla del hogar de los diáconos y que sean de testimonio y que se redima el tiempo para con los de afuera. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que este es un tema muy importante que no siempre se toca, pero es necesario. ¿Por qué tenemos gente que no quiere seguir el evangelio? Pues porque hay alguien que en su personalidad tiene muchos problemas y deja ver más la impiedad que a Cristo. Hay que hablar de una vida de santidad. Hay que reflejar el verdadero cristianismo para que la gente se enamore de Cristo por medio de su buen testimonio. Mucha gente dice, yo no voy a ninguna iglesia porque fulano de tal dice que es creyente, pero vive muy feo. No tiene personalidad de cristiano, pero usted y yo hemos sido llamados a tener una personalidad conforme a Cristo. Alabanzas al Señor. Somos nueva criatura. Y eso está enmarcado en dos partes. Uno, nuestra forma de vestir, pero también venimos hablando de nuestra forma de vivir. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Lo primero es nuestra actitud. Y ahora vamos a ver un poquitico la forma de vivir. Gloria a Dios. Alabanzas.
Nuestra forma de vivir dice mucho. Es el estilo de vida que cada persona toma para sí de acuerdo a sus capacidades económicas. No es la pobreza la causante de vivir mal en cuanto a las comodidades de la casa o la alimentación en la familia, sino el estilo de vida que cada uno decide vivir. O sea que el asunto es más aquí en la mente. ¿Qué estilo de vida adopto vivir de acuerdo a lo que Dios es en mi vida? Usted se imagina a alguien que dice, no, soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que todo lo puede, pero se viste todo andrajoso. Sale a hacer deporte y los amigos quieren estar lejos porque tiene mal olor. Sí, bendito el Señor. Tantas cosas que hasta de eso hay que hablar, hermano. No, pues que es un hijo del Señor y Dios lo ha bendecido, pero se coloca los trapitos más feos para ir al culto. No puede ser así. No, pues que es un hijo del Señor, pero cuando va por allá a hacer diligencia, lo único que hace es quejarse de los problemas que tiene. Entonces, ¿qué Dios es el que está reflejando? Hay poder en el Señor. No, pues que estuvimos allá compartiendo y que nos invitó a su casa y eso era un desorden por todo lado, pero luego es que Dios no es un Dios de orden. Todo cuenta, todo cuenta. Si Dios es un Dios de orden, su vida en el hogar debe estar organizada, su casa debe reflejar orden y su vida debe reflejar orden, porque el que nos creó nos hizo una nueva criatura y el que nos diseñó es un Dios de orden y no de desorden. ¿De qué forma está viviendo? ¿Cómo estamos siendo vistos por la gente? Ay, hermano, es que yo no tengo economía, pero más allá de la economía es su actitud. Usted puede tener un lugar muy sencillo, pero lo puede poner bonito. ¿Sí o no? El asunto es que a veces no solamente es una condición precaria, sino que todo luce feo, desaseado, desordenado o sucio. Peor todavía. Entonces, ¿qué estilo de vida quiero tener? Esa es su decisión, mi decisión. Si Dios es nuestro eje, si Dios es nuestro sostenimiento, entonces debemos reflejar eso mismo. Amén. Que Él está bien presentado, ella está bien presentada, que todos estamos enfocados en reflejar la bendición de Dios. ¿Cómo se ve su familia? ¿Cómo se ve su esposa, su hijo, su hija? En medio de su casa, ¿tienen un estilo de vida que refleja a Cristo? No siempre se hacen estas preguntas, no siempre se habla de esto, pero hoy es un día para reflexionar en ello, porque somos luminares en el mundo, embajadores. Todo el mundo está viendo cómo vive ese cristiano, cómo vive ese evangélico, qué hace esa hermana y ese hermano. De acuerdo a lo que la persona piense y se acostumbre, el evangelista o el creyente debe vivir lo mejor posible, no mostrando ruina, sino prosperidad y bendición de parte de Dios, quien es nuestro jefe, y nuestro jefe no paga mal. ¿O sí? Si alguien sabe recompensar su esfuerzo, y es el Señor, debe reflejar quién es entonces su jefe. Alabanzas al Rey de la Gloria. No se necesita ser millonario para vivir bien, aunque no tenga una casa propia o una casa o el lugar donde está sea muy humilde. Lo importante es que esté organizado, esté aseado, que se arregle bien esa vivienda, que se muestre cómo se quiere vivir, más allá de lo que hasta ahí por alguna causa se podía tener. Una casa aseada, organizada, no demanda de riqueza, sino de propósito y eficiencia para que todo se vea bonito. De la misma manera, un buen hábito alimenticio solo requiere de ser organizados, porque es necesario todo esto en el creyente o evangelista, porque esto es un testimonio tangible en los que oyen nuestra predicación y ellos pueden aprobar o desaprobar la eficacia del mensaje
dependiendo de cómo lo ven vivir y de cómo lo ven vestir y de cómo lo ven tratar a los demás. ¿Sí o no? Eso es demasiado importante. Por eso hay que hablar de la forma de vivir. No, pues que tiene al Señor, pero se vistió como un... No, tiene que dar altura en su presentación. Ve, aquí está la forma de vestir. La manera de vestir transmite información sobre la propia persona. La manera de vestir comunica determinados aspectos de lo que es. Hay gente que no tiene el evangelio completo, pero se preocupan por la cultura. Nosotros no solamente tenemos la riqueza plena de la revelación del mensaje, sino que el Señor también transformó todo lo que somos. Porque el evangelio va más allá de la cultura. ¿A cuántos nos transformó la vida el evangelio de Jesucristo? Y hizo que cosas que en nuestra cultura parecían normal, hoy no son normales y vivimos distinto y diferente. El vestido del varón de Dios, de la mujer de Dios, debe reflejar pureza, debe reflejar santidad, debe reflejar pudor, decoro, ornato, atavío, es decir, que no tiene ninguna causa de que se le acuse porque expuso su cuerpo o expuso sus curvas o transparencia, nada de eso, simplemente refleja verdadera integridad, porque no está vestido o vestida para agradar al mundo, sino para agradar a Jesucristo, quien nos llamó como ejército para su gloria. Amén. Así que no nos vestimos para agradar a los hombres, sino a Dios que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Alabanzas al Rey de la Gloria. Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y uno de los frutos de la verdadera reconciliación es la forma de cómo es su presentación personal frente al mundo, frente a los demás. Bendito el Señor. Es muy importante tener en cuenta esta parte para nosotros como creyentes, lo cual nos identifica con lo que somos realmente. Vea, una enfermera se identifica ¿por qué? Porque tiene un uniforme blanco, ¿cierto? Y algo muy característico que solo ella usa y se sabe que es la enfermera. Un médico se identifica por su bata y por lo consiguiente también sus atuendos que lo acompañan. Ah, es el médico. ¿Por qué supo que es el médico? Por la forma como está vestido, tiene uniforme de médico. No, que fulano de tal es el que hace el aseo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un uniforme que lo identifica. Amén. Por lo consiguiente, también el cristiano, aunque no tenga un uniforme, su manera de vestir refleja a Jesucristo. Amén. Y no podemos estar vistiéndonos extraño. Ya distinto es, ¿no?, que le tocó irse en moto y arriesga una caída de pronto y va con una falda. Entonces, bueno, de acuerdo a la causa y a la necesidad, hay que ser justo. Yo conocí hace unos años a alguien que, no, yo no me le coloco una sudadera ni. Y se fue y se subió un caballo en vestido. Y había un montonón de gente viendo la escena. Imagínense qué pasó. No, ni se imagine. El desorden. En ese momento era más pecado quedarse con la falda puesta, porque estaba mostrando lo que no tenía que mostrar cuando la necesidad lo amerita. Hablando de un equilibrio, pero que no está ni haciendo ninguna otra labor, no, tenga su atuendo así como está en la foto. Pero hay gente que se acostumbra, no necesitan la sudadera, no necesitan en ese momento el pantalón, no están en el trabajo, ya puede quitarse su uniforme de trabajo y ubicarse como una hija del Señor. Amén. Vea, yo conozco gente, póngale cuidado a esto, no todos vinieron, pero no importa. Gloria a Dios por los que están aquí. Hay gente que cuando la niña es adolescente dicen, qué problema tan tremendo que se coloque una falda. Pero es que cuando era chiquitica,
le empezaron a colocar otras cosas y no le enseñaron desde chiquitica a usar la falda. Cuando ya es un adolescente, quieren que la use y de pequeñita no le enseñó a usarla. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces es algo que hay que empezar a crear el hábito desde la pronta edad. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros entonces debemos identificarnos en nuestra presentación personal. Usted es un hijo de Dios, usted es un embajador del reino de los cielos. Pero hay algunos que exageran y entonces hablan que mire lo que era Juan. Juan estaba vestido de pieles de ovejas y de cabras y tenía un cinto de cuero y comía miel y langostas y miel silvestre. Claro, se parecía extraño, pero es que la profecía decía que esa iba a ser su forma y ese iba a ser su testimonio. Pero de acuerdo al tiempo también es nuestra actitud, nuestro comportamiento y nuestra personalidad. Amén. Y usted y yo debemos tener en cuenta todo eso. Pero más allá de la presentación y de la forma física, hay que cultivar la esencia. ¿De qué sirve que tenga un saco, una corbata o un vestido bien bonito si por dentro hay cosas descompuestas? Así que hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Una nota importante, la primera impresión, el primer concepto de una persona desconocida va a tener sobre nosotros, va a depender de nuestra apariencia física y por tanto de nuestra manera de vestir. Y esos son detalles de cuidar. No, que es que yo no estoy, yo ahorita no voy a salir, estoy en la casa, pero se quedó todo el día en la casa en pijama. Y resulta que ese día que se quedó en la casa en pijama, justo ese día, todo el mundo le dio por ir a hacer la visita a la casa del hermano. Y vieron a la hermana que es la evangelista, la predicadora en pijama. ¿Cómo se ve eso? Hermano, ¿usted por qué está hablando así? Porque es que son pequeños detalles que marcan la diferencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestra manera de vestir es importante, pero primero debemos estar vestidos adentro. Porque si nuestra vestidura espiritual está perfecta, eso generará en nosotros el deseo de tener una forma de presentarnos también agradable. Nuestro vestir ha de ser con decoro para dar credibilidad a lo que estamos predicando. Esto llamará la atención de los oyentes. Y aquí con esto concluimos en esta mañana, que nos tocó la temporada de calor y este calor está caliente. Como conclusión, una buena personalidad hace que la gente se apegue o se enamore de lo que se les está enseñando, ya que esto muestra un estilo de vida excelente y cualquiera quiere tomar esa vida como ejemplo a seguir para vivir de la misma manera. ¿Sí o no? Así que todo eso, aunque son pequeños detalles, debemos tenerlos en cuenta. Hermanos, estemos de pie y démosle gracias a Dios por esta bendición, por la oportunidad de la palabra en esta hora. Y tenga en cuenta, cuídese usted mismo, cuide la doctrina que Dios le reveló. Ay, hoy no vino fulano de tal, esa palabra era para fulano. No piense así. Si Dios en su amor y en su gracia te trajo y a mí nos tiene aquí, es porque nos está puliendo en ese sentido de cómo enseñamos iniciando el mensaje. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Hay que tener cuidado de sus detalles, su personalidad, sus rasgos, su manera de identificarse, su actitud, su manera de enfrentar las cosas, de resolverlas, su manera de vestir, su manera de vivir con la gente. Todo es importante. Y en medio de todo, su objetivo y mi objetivo será no solo reflejar nuestra personalidad, porque hay gente que se apega a la persona, no, que se apeguen a Cristo por medio de su buen ejemplo, de su buen testimonio. Estemos de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios.
Y si estamos hablando de todos estos detalles, créame, hermano, hay necesidad en la obra de cultivar esos detalles. Esos pequeños detalles pueden hacer que nuestra familia vean la pureza del evangelio. Soberano Dios, te damos gracias por la palabra en esta mañana, por este consejo, Señor Jesucristo, porque tú nos amas con amor eterno y deseas de nosotros ese buen testimonio, ese perfil, ese conjunto de rasgos definidos, esas características, esas cualidades que determinan lo que somos como hijos e hijas del Señor. Dios mío, ayúdanos a tener una buena actitud, que cuando hay que hacer algo en bien de tu obra y quizá para ayudarle a alguien más, podamos demostrar esa buena actitud, esa buena forma de expresión. Señor, ayúdanos a madurar nuestros procesos de personalidad como cristianos, que la gente no tenga nada malo que decir, que tengamos cuidado con nuestras palabras y expresiones, que tengamos cuidado que en algún momento de pronto alguien habló de otros y eso no edifica, mejor no lo diga. Señor, ayúdanos a cultivar nuestra vida de fe, a guardar la pureza del evangelio en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en el orden de nuestro hogar, nuestra familia, en el orden aún de la casa. Señor, detalles, ayúdanos a crecer en todas esas áreas cada vez mejor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor, por haberme traído aquí. Gracias, Señor, por la paz que tú me das. Gracias, Señor, por haberme traído aquí para adorarte en espíritu y en verdad, para adorarte en espíritu y en verdad. Digamos todo gloria a Dios. Como anuncio importante para ir confirmando, tenemos la última vigilia de este año programada en la gracia del Señor para el 7 de diciembre. Mientras otras personas están en su festivo, nosotros vamos a estar en nuestro programa, aprovechando que el día siguiente muchos no laboran, entonces esa noche vamos a hacer la vigilia. Está como en predicador invitado nuestro hermano, que yo sé que ustedes lo quieren, lo aprecian mucho, y va a estar aquí acompañándonos, el hermano William Hernández. Amén. Y sí, también tenemos la opción, entonces el administrador de zona nos estará acompañando y estaremos también celebrando un propósito importante a nivel de la administración por el liderazgo de nuestro hermano Adán Malpica. Así que estemos orando, pidámosle al Señor que esta vigilia para clausurar el año sea una bendición. Va a ser la última vigilia que vamos a tener y esperamos que sea una oportunidad bien bonita para toda la obra. Amén. Así que entonces dejo también ese anuncio. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga poderosamente. Que Dios les prospere en regreso a sus hogares en todo lo que hagan durante esta semana. Bendiciones en el nombre de Jesús. Aleluya.